Esta noche, nos adentramos en uno de los casos de asesinato más escalofriantes y calculados de la historia reciente de América. Esto no es solo una historia de crímenes, es un thriller psicológico que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la confianza, la familia y los aterradores extremos a los que alguien llegará para cubrir meticulosamente sus huellas. Esta es la inquietante saga de Stacey Castor, una mujer que, con escalofriante precisión, creyó haber orquestado el asesinato perfecto. No solo una vez, sino dos. En la tranquila ciudad de Clay, Nueva York, Stacey Ruth Daniels parecía una mujer más tratando de salir adelante. Nacida en 1967, sus sueños parecían ordinarios: una familia amorosa, seguridad financiera, una vida libre de preocupaciones. Pero bajo esta fachada de normalidad, una oscuridad escalofriante se gestaba. Una ambición siniestra que finalmente cobraría la vida de dos hombres desprevenidos y casi destruiría a su propia hija. Corría el año 1991 cuando Stacey caminó por primera vez hacia el altar con Michael Wallace. Él era un hombre genuinamente bueno, trabajador, completamente dedicado a su familia y un pilar de su pequeña comunidad. Juntos, dieron la bienvenida a dos hijas, Ashley y Bree. Durante más de una década, sus vidas se desarrollaron como un sueño americano de postal. Michael proveyó incansablemente para su esposa e hijas, sin sospechar ni por un momento que la mujer que él apreciaba estaba tramando meticulosamente su desaparición. El 11 de enero del año 2000. Una fecha que cambiaría para siempre a la familia Wallace. Michael Wallace, un hombre vibrante y saludable de 38 años, fue encontrado muerto en su cama. La causa de la muerte: fallo cardíaco. Súbito, completamente inesperado y verdaderamente trágico. Stacey interpretó el papel de la viuda desconsolada a la perfección, una obra maestra del engaño. Lloró en el funeral, aceptó las sentidas condolencias de amigos y familiares, y comenzó el proceso de reconstruir su vida como madre soltera. Pero aquí es donde nuestra historia toma su primer giro oscuro. Michael Wallace era joven, sano, sin antecedentes de problemas cardíacos. Sin embargo, asombrosamente, nadie cuestionó su muerte repentina. Crucialmente, no se realizó ninguna autopsia. El considerable dinero del seguro de vida fue pagado sin dudarlo. Stacey se había salido con la suya, y ella lo sabía. Durante 5 años, vivió con este secreto. 5 años de libertad, de criar a sus hijas, de parecer nada más que una viuda desafortunada. Pero el dinero tiene una forma de agotarse, y el apetito insaciable de Stacey por la vida cómoda solo se había hecho más fuerte. Entra David Castor, un exitoso empresario que era dueño de su propia empresa de construcción. David era todo lo que Stacey necesitaba: rico, confiado y trágicamente inconsciente del destino siniestro que le esperaba. Se casaron en 2003, y una vez más, Stacey parecía haber encontrado su final feliz. David Castor era un hombre que creía en las segundas oportunidades, un optimista. Recibió a las hijas de Stacey en su vida, tratándolas como si fueran suyas, y trabajó diligentemente para construir un futuro estable con su nueva esposa. No tenía idea de que estaba viviendo con una asesina. No tenía idea de que sus días estaban trágicamente contados desde el momento en que dijo: sí, quiero. 22 de agosto de 2005. Otra trágica mañana amaneció en la casa de los Castor. David Castor fue encontrado muerto en su dormitorio, un escalofriante vaso de líquido verde brillante a su lado. El líquido era anticongelante, etilenglicol, un horrible veneno conocido por causar una de las muertes más agonizantes y tortuosas. A pesar de que David no había mostrado signos de depresión o ideación suicida, la causa oficial de la muerte fue dictaminada como suicidio. Pero esta vez, algo se sentía diferente. La gente empezó a hacer preguntas. La familia de David no podía creer que él se quitaría la vida. Su próspero negocio, su felicidad en el matrimonio y sus planes para el futuro contradecían el suicidio. El líquido verde, las circunstancias sospechosas y el hecho de que Stacey fuera de nuevo viuda, todo parecía demasiado conveniente. La investigación comenzó lentamente, casi a regañadientes. Después de todo, Stacey Castor era un miembro respetado de la comunidad, una mujer intachable. Era una viuda afligida, no una sino 2 veces. ¿Quién sospecharía de una mujer así de asesinato,
especialmente después de una pérdida tan profunda. Pero Stacy había cometido un error crítico. Había subestimado severamente la implacable persistencia de aquellos que amaban profundamente a David Castor. Su afligida familia presionó incansablemente por respuestas, exigiendo una investigación más exhaustiva. Y lentamente, minuciosamente, pieza por pieza, la escalofriante verdad comenzó a emerger. El anticongelante encontrado en el sistema de David no solo estaba presente, sino que estaba allí en cantidades masivas, letales, suficiente para matar a un hombre varias veces. El vaso al lado de su cama contenía sus huellas dactilares, pero el análisis forense reveló algo profundamente perturbador. Las huellas dactilares estaban muy borrosas, inconsistentes con alguien que bebía voluntariamente el contenido, lo que sugería que estaba incapacitado. Mientras los investigadores profundizaban en el pasado de Stacy, hicieron un descubrimiento impactante. Decidieron exhumar el cuerpo de Michael Wallace, el primer esposo de Stacy. Lo que encontraron cambiaría todo. Michael Wallace no había muerto de insuficiencia cardíaca natural. Había sido envenenado con la misma sustancia mortal que mató a David Castor, etilenglicol. Stacy Castor no era solo una viuda. Ella era, de hecho, una asesina en serie calculadora y a sangre fría. Septiembre de 2007. Con las paredes cerrándose, Stacy Castor tomó una decisión escalofriante, revelando las verdaderas profundidades de su depravación. Si iba a caer, no caería sola. ¿Su objetivo? Su propia hija desprevenida, Ashley Wallace. Ashley tenía 20 años, una joven lidiando con la muerte de su padrastro y la sospecha de asesinato de su madre. Confiaba plenamente en su madre, nunca imaginando que esta profunda confianza casi le costaría la vida. En aquella tarde de septiembre, Stacy convenció a Ashley de beber lo que ella afirmó que era una bebida mezclada para ayudarla a relajarse. Pero esto no era alcohol, era anticongelante, el mismo veneno mortal que había matado a los dos maridos de Stacy. Mientras Ashley empezaba a sentirse enferma, violentamente enferma, Stacy observaba y esperaba. El siniestro plan de Stacy iba más allá del envenenamiento. Había preparado una nota de suicidio falsa, firmada por Ashley confesando los asesinatos de Michael Wallace y David Castor. La nota detallaba cómo Ashley había matado a su padre y a su padrastro, afirmando que la culpa era demasiado grande para soportarla. La nota de suicidio era la obra maestra de manipulación de Stacy. En ella, Ashley confesaba haber puesto anticongelante en las bebidas de su padre y haberlo visto morir lenta y dolorosamente. Describía haber matado a David Castor de la misma manera y expresaba su intención de quitarse la vida antes que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta escalofriante y fabricada confesión fue diseñada como la tapadera definitiva. Era el plan perfecto. Ashley moriría, llevándose consigo la culpa de ambos asesinatos. Stacy quedaría libre, la madre afligida que había perdido a su hija por la culpa y la desesperación. Heredaría todo, incluyendo una sustancial indemnización de seguro de vida y el control de la propiedad familiar, y nadie sospecharía jamás la verdad. Pero Ashley Wallace era más fuerte de lo que su madre había anticipado. A pesar de consumir una dosis de anticongelante potencialmente letal, a pesar de estar inconsciente durante horas, Ashley sobrevivió milagrosamente. Cuando despertó en el hospital, confundida, desorientada y débil, no tenía memoria de haber escrito ninguna nota de suicidio. No tenía memoria de confesar asesinatos que no cometió. Los médicos que trataron a Ashley sospecharon de inmediato. La letra de la nota de suicidio no coincidía con el estilo de escritura natural de Ashley. El lenguaje utilizado era demasiado maduro, demasiado sofisticado para una joven de 20 años. Y lo más condenatorio de todo, las huellas dactilares de Ashley no eran las únicas encontradas en la nota, lo que implicaba fuertemente la mano siniestra de otro individuo en su creación. Mientras Ashley se recuperaba en el hospital, la investigación sobre Stacy Castor se intensificó. Los expertos forenses analizaron meticulosamente la nota de suicidio y realizaron un descubrimiento verdaderamente sorprendente. Aunque las huellas dactilares de Ashley estaban presentes, se encontraron exclusivamente en la primera página. Las páginas subsiguientes, sin embargo, contenían solo las huellas dactilares de Stacy, una pista verdaderamente crítica.
El análisis de la escritura reveló pruebas aún más incriminatorias, exponiendo un engaño calculado. Crucialmente, la nota había sido escrita por dos personas completamente diferentes. La primera página, innegablemente con la letra de Ashley, parecía provenir de un documento anterior, posiblemente una tarea escolar o una carta personal que Stacy había guardado astutamente. El resto de la nota, la escalofriante confesión de asesinato, fue escrita inequívocamente por la propia Stacy. Los investigadores también descubrieron que Stacy había estado investigando meticulosamente el envenenamiento por anticongelante en línea durante meses antes de la muerte de David. Su historial de computadora reveló búsquedas inquietantes de síntomas de envenenamiento por anticongelante, cuánto anticongelante es letal y suicidio con anticongelante. Este escalofriante rastro digital pintó una imagen innegable de premeditación y planificación meticulosa. La evidencia física contra Stacy fue igualmente abrumadora. Las huellas dactilares de Stacy fueron encontradas definitivamente en el recipiente de anticongelante en el garaje. Testigos se presentaron para declarar que habían visto a Stacy comprando anticongelante varias veces en las semanas anteriores a la muerte de David, a pesar de que ninguno de sus vehículos realmente lo necesitaba. 5 de febrero de 2009. Después de un juicio de alto perfil que había cautivado a la nación, llegó el veredicto. Stacy Castor fue declarada culpable de todos los cargos. Asesinato en segundo grado por la muerte de David Castor, intento de asesinato en segundo grado por el envenenamiento de su hija Ashley, e intento de asesinato en primer grado por la muerte de Michael Wallace. El juez la sentenció a 51 años de prisión a cadena perpetua, asegurando que nunca más podría dañar a otra alma. Mientras se leía la escalofriante sentencia, Stacy no mostró emoción alguna. Su rostro permaneció como una máscara de indiferencia, sin traicionar ningún remordimiento por las vidas que había destruido y la familia que tan cruelmente había desgarrado. Durante el juicio, la fiscalía pintó un cuadro escalofriante de una mujer impulsada por la codicia y un deseo implacable de control. Stacy había cobrado cuantiosas indemnizaciones de seguros de vida por la muerte de ambos maridos, amasando una fortuna. Había vivido cómodamente con su dinero mientras planeaba su siguiente movimiento. Cuando la investigación comenzó a acercarla, estuvo sorprendentemente dispuesta a sacrificar a su propia hija para salvarse. Ashley Wallace, la hija que casi se convierte en la última víctima de su madre, testificó contra Stacy con una valentía y dignidad increíbles. Habló de la traición, del horror de darse cuenta de que la mujer que le había dado la vida también había intentado quitársela. El caso de Stacy Castor se convirtió en una escalofriante historia de advertencia, exponiendo los profundos peligros de la confianza ciega y las insondables profundidades de la maldad humana. Reveló cómo alguien podía esconderse detrás de una fachada de respetabilidad, todo mientras cometía los crímenes más atroces imaginables. Stacy murió en prisión el 11 de junio de 2016, a la edad de 48 años. Hasta su último aliento, nunca admitió sus monstruosos crímenes, nunca mostró remordimiento por el inmenso dolor que causó. Incluso en la muerte, mantuvo desafiantemente su inocencia, llevando sus oscuros secretos a la tumba, negando el cierre a sus víctimas. Pero sus víctimas están lejos de ser olvidadas. Michael Wallace, un padre devoto que trabajó incansablemente para mantener a su familia, fue cruelmente envenenado. David Castor, un hombre amable que creía en el amor y en las segundas oportunidades, encontró un destino trágico similar. Y Ashley Wallace, quien no solo sobrevivió al calculado intento de su madre de quitarle la vida, sino que soportó el profundo trauma psicológico de darse cuenta de que la misma persona que debería haberla protegido había intentado destruirla. El caso también destacó la importancia crítica de una investigación exhaustiva y los peligros inherentes de aceptar explicaciones convenientes para muertes sospechosas. Si no fuera por la inquebrantable persistencia de la familia de David Castor, quienes se negaron a permitir que la verdad fuera enterrada, y la implacable dedicación de las fuerzas del orden, Stacy podría haberse salido con la suya indefinidamente. Hoy, Ashley Wallace ha reconstruido valientemente su vida, encontrando una inmensa fuerza en la supervivencia y un poderoso propósito al compartir su desgarradora historia.
se ha convertido en una incansable defensora de las víctimas de la violencia doméstica y el abuso familiar, usando su experiencia vivida para iluminar el camino de otros, ayudándolos a reconocer las insidiosas señales de advertencia de relaciones peligrosas. La escalofriante historia de Stacey Castor sirve como un crudo recordatorio de que el mal puede tener una cara familiar, que la confianza puede ser retorcida y utilizada como arma, y que a veces el mayor peligro acecha más cerca de casa. Es una narrativa que seguirá persiguiendo y fascinando, un poderoso testimonio de que el crimen perfecto no es más que una ilusión mortal.